Muy bien. Doctora Analía Verónica Lozada, le agradecemos mucho el que colabore con nosotros para realizar esta entrevista en la que vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. La agradecida soy yo a la revista Redes. La verdad que es una publicación sumamente interesante, tanto en los artículos de contenido que vi que están publicados hasta el momento, del mismo modo como las entrevistas que llevaron adelante, así que para mí es un honor y estoy sumamente agradecida hacia vos por llevar adelante esta labor y a cada una de las autoridades de la revista, así que gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, si le parece bien, vamos a dar comienzo con la entrevista y me gustaría empezar preguntándole ¿qué se entiende por abuso sexual infantil? Así es un buen inicio, es una buena pregunta inicial. Dentro de los tipos de maltrato que pueden llevarse adelante en la infancia, hay dos tipos. Un grupo que son por omisión, o sea, aquellos tipos de maltrato cuando no hacemos cosas que debemos hacer para cuidar a nuestros niños, como tienen que ver con la negligencia o con el abandono emocional, y hay un segundo tipo de maltratos que son maltratos por acción. Si esto se lleva adelante en el plano físico, tenemos los maltratos infantiles físicos, como los síndromes de los niños apaleados. Otro segundo grupo en la esfera emocional, que serían los maltratos emocionales. Y si esto ocurre en el plano sexual, se presenta el abuso sexual infantil. O sea, la primera parte de la respuesta es que el abuso sexual infantil es un tipo de maltrato. Ocurre puntualmente cuando un niño es utilizado por un ofensor o por un agresor, ya sea un adulto conocido o desconocido, después vamos a hablar un poquito de eso, ya sea pariente u otro, que obtiene algún tipo de gratificación llevando adelante una práctica impropia para un niño, la naturaleza de esa actividad sexual, y esto se presenta cuando el niño no está en condiciones de comprender lo que está aconteciendo porque madurativamente no puede interpretar esos eventos con forzamientos físicos o con convencimientos más de índole intelectual. Pensemos que todo abuso comienza diciéndose al niño, sobre todo si es intrafamiliar, que esto es un juego, que es un secreto, que no se le puede decir a nadie. Y en esa misma línea el abuso implica desde manoseos, frotamientos, cualquier tipo de beso sexual, hasta prácticas de coito, penetración, pero también exhibicionismo, todo lo que tiene que ver con el MASI, el material de abuso sexual infantil, donde se le muestra a un niño o se hace que el niño sea protagonista de ese material fotográfico o de video. O sea que vimos en todos los ejemplos o tipologías que les acabo de nombrar, varias posibilidades de prácticas de abuso sexual y no tenemos que pensar, bueno, pero es menos grave porque aconteció tal o cual evento, sino que todas tienen un impacto psicológico en el niño. Entonces, si lo entendí bien, podemos considerar un abuso sexual infantil desde el momento de presentarle pornografía al niño o contenido sexual hasta una caricia que no considera apropiada e incluso, bueno, ya llegando también al coito. Exactamente, tal cual como vos lo definís, es una forma de maltrato altísimo, y sabemos que esto afecta a su integridad física, pero también a su integridad psíquica y moral. Daña los derechos, lo que tiene que ver con el derecho a la integridad, a la intimidad, a la privacidad. Sobre todo se vulnera el derecho del niño al no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos, ¿sí? Todos estos derechos se encuentran protegidos a nivel internacional por la Convención de Derechos del Niño.
y específicamente cada país que ha adherido a la convención tiene puntualmente una legislación pertinente, pero sabemos que mundialmente la condición del abuso sexual infantil es sinónimo de repudio, ¿sí? Sí, claro. Y bueno, con lo que nos dice, bueno, generalmente identificamos el abuso sexual ya cuando es muy tarde, ¿no? O cuando ya pasó mucho tiempo de que el niño sufrió este abuso. Los cuidadores pueden, ¿de qué manera podrían identificar ellos este abuso sexual? Bueno, es muy, muy inteligente la pregunta, porque hay determinados signos y síntomas que dan cuenta de la situación de abuso en un niño. Pensemos que un chiquito que es abusado después tiene que abrir su cuaderno y hacer la tarea, o en épocas de pandemia conectarse al Zoom, o agarrar sus juguetes y ponerse a jugar, o irse a bañar, o sea, seguir con una vida diaria, ¿no? A pesar de ese hecho tan traumático que está viviendo. Y como vos señalás, cuando ya es tarde. ¿Por qué este comentario? Porque en promedio mundialmente, cuando un abuso es intrafamiliar, las estadísticas nos dicen que un abuso dura 7, 8 o 9 años de edad. O sea que comienza en la primera infancia y esto se prolonga hasta casi la entrada en la adolescencia. Entonces, como vos decís, tarde por el enlentecimiento que tenemos en la detección. Pero todo niño de alguna manera lo cuenta. Primero con un cambio de conducta. Puede ser que si el niño no tenía temor a dormir solo, ahora comienza con ese temor, que no quiere apagar la luz de su casa, no quiere ir al colegio o no se quiere ir del colegio. Hay determinado familiar al que no quiere visitar, hay una calle por la que no quiere transitar. Algo nos está diciendo. En esa misma situación hay muchísimos ejemplos de tantos casos clínicos y de la bibliografía escrita que ilustra con ejemplos diferentes síntomas que son específicos a cada niño, pero hay conductas que se repiten, como por ejemplo en chicos que ya habían controlado esfínteres, cuadros de enuresis o de encopresis, cuando esta situación ya estaba adquirida, este hábito de aprendizaje, o retrasos en el habla en niños que no lo tenían antes, o sea, alguna variación también en su marco evolutivo que nos muestre que hay conductas regresivas. Lo pudo contar de alguna manera, pudo narrarlo, aunque sea diciendo que le sucedió a otro. Mi compañera tal y tal le pasó tal cosa, y está haciendo referencia a su propia historia, o sabés qué tal me dijo, y habla de sí mismo, y también decirlo en primera persona. Yo no sé si lo soñé o si me pasó tal o cual evento, o contarlo, dibujarlo, por supuesto. Hay técnicas que no fueron creadas para ello, como por ejemplo el test de persona bajo la lluvia, que sin embargo, a pesar de no fueron técnicas psicológicas, que no fueron diseñadas para eso, tienen resultados muy puntuales en estos eventos. Y tu pregunta hacía referencia a cómo pueden darse cuenta los cuidadores. Pensemos que alguno de los cuidadores puede ser el mismo perpetrador. Entonces, todo abuso sexual es una relación de poder. Es alguien que cuida al niño, que le da de comer, que lo lleva al colegio, que evolutivamente está brindando contención, y sin embargo está transcurriendo en paralelo la situación de abuso sexual infantil. Entonces, por un lado, la mayor indicación es desde los espacios docentes y desde la casa plantearle que el cuerpo es suyo, que nadie puede tocárselo en sus partes íntimas, que hay determinados tocamientos que no son saludables, que si un médico los va a revisar tienen que estar uno de sus papás presentes. O sea, hay determinadas cuestiones de seguridad, pero vamos a seguir hablando a ver si eso alcanza o no, porque se ha hecho los últimos años y sin embargo vamos a dar datos de prevalencia que no se ha modificado en todo el mundo, salvo algunos casos de éxito. Entonces sabemos
que hay indicadores que muestran un cambio de conducta. Ese sería el denominador común. Desde físicos, cuando la situación presenta un abuso con contacto físico, también los vamos a encontrar. Por ejemplo, manchas en la ropa interior, flujo que no es apropiado para una edad, incluso manchas de restos sanguíneos, enfermedades de transmisión sexual, embarazos, ¿sí? O sea, hay situaciones puntuales de muchísima gravedad que realmente permiten identificar las situaciones de abuso, y hay otros que tienen que ver con modificaciones en la conducta. Pero la respuesta es estar atento, escuchar, preguntar cómo estás. Aunque se trate de una niña o un niño pequeño, ¿cómo estás? Y esa pregunta quizá no da la posibilidad de responderle una vez, pero sí otra vez. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Sabés que me podés contar lo que quieras, que siempre te voy a creer, que siempre te voy a apoyar, ¿sí? Reforzar el vínculo parental y permitiendo al niño que se exprese libremente y creerle si el niño cuenta. Porque en muchos casos, además de todos estos signos y síntomas que estamos enumerando, el niño puede hacer un relato y decir el profesor tal, o el tío tal, o en tal situación, o no quiero ir porque. Entonces creerle, ¿sí? Y saber que es un porcentaje muy chiquitito el de los niños que dicen algo que no es real. Y cuando dicen es porque no pueden realmente contar de quién se trata. Entonces, para una vivencia del niño se siente muy culpable, porque la culpa por el abuso es la que el ofensor sexual le ha generado. Le dice, si vos contás no te van a creer, si vos lo contás van a decir que fue culpa tuya, vos me provocaste. Y estamos hablando de niños de 4 o 5 años, donde realmente su capacidad psíquica, el momento evolutivo, no le permite dimensionar la complejidad de lo que está viviendo, pero sí siente desde una temprana edad que esto no está bien, que algo de esto no está bien. Y esta práctica del secreto que no es saludable, ¿sí? Porque enseña al niño a ocultar sus sentimientos y sus vivencias. Así que la respuesta sería estar atentos, porque siempre de alguna manera, ante cualquier situación de abuso, el niño con palabras o con signos o con síntomas o con un gráfico, de alguna forma lo está contando, pero tiene que haber algún adulto que lo pueda escuchar, que lo pueda ver, que pueda comprender lo que está sucediendo. Una consulta con el pediatra en determinadas situaciones. También los docentes pueden detectar estas situaciones. Nos han contado de chicos que caminaban mal, con cierta dificultad, donde un profesor de educación física se dio cuenta que algo estaba pasando. Docentes que recibieron comentarios directamente de vivencias de abuso sexual, ¿sí? Así que escuchar sería también parte de la respuesta. Sí, creo que sí es muy importante poner atención a esos cambios porque sobre todo se dan cambios muy drásticos en la conducta del niño, ¿no? Y como dices, son pocos a los mejor los que están viviendo el abuso y que se atreven a contarlo. Y el momento, porque aparte de ese abuso físico, ese abuso sexual, pues también hay un abuso emocional por parte del ofensor, ¿no? Siempre con esto de la culpa, del es un secreto, del no te van a creer, de tú eres la mala persona, ¿no? En pocas palabras. Entonces hay que poner mucha atención en estas cosas. Y bueno, si logramos identificar... Sí, dígame. Sí, es como vos señalás, o sea, esta vivencia de la culpa puesta en el niño y la responsabilidad del abuso puesta en el niño, tal como describís, sí. Sí. Y bueno, si logramos identificar algunas de estas cosas que el niño nos cuente, o llegamos a ver este cambio tan drástico de conducta, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar es creerle,
independientemente de se trate que esto acontezca desde nuestra función parental hasta nuestra función profesional, tranquilizar al niño, decirle que lo escuchamos, que le creemos, que vamos a pedir ayuda, y saber que en algunas de nuestras profesiones tenemos la obligatoriedad de denunciar. No denunciamos el abuso, porque esa es la justicia la que dice si el evento ocurrió o no ocurrió, si fue tal persona, si hubiera una condena. Lo que sí nosotros denunciamos es la mera presunción. Entonces, evaluar de acuerdo a la legislación vigente, de acuerdo a la legislación de nuestro país, los alcances que tiene nuestra profesión para llevar adelante una denuncia, pero es importantísimo creerle y pedir ayuda, ofrecerle en primer lugar una mirada diferente a la que el adulto, que fue el ofensor sexual, le señaló, que nadie te va a creer. Ahí ya rompemos parte del hechizo que cita Reinaldo Perrone, como que es el sentimiento que prima en una situación de abuso sexual, que el niño queda como hechizado, con una especie de estado de trance, ¿sí? Entonces, con estas dificultades tan significativas que se presentan en un niño para poder contarlo, es un montón que lo haya podido decir. Y como vos bien señalabas al principio de la entrevista, ¿qué pasa si lo cuenta tardíamente? Tardíamente es cuando este evento está aconteciendo hace 2 años, 3 años, 4, 5 años. También creerle y no cuestionarlo de por qué lo está contando ahora, porque es el momento en el que lo puede contar. También vos hacías referencia en tu comentario antes de esta pregunta, muy asertivamente, donde planteabas que parte de lo que decía el abusador, si no se estaba como cumpliendo de alguna manera. Entonces nosotros le creemos, rompiendo esa situación de hechizo, y le ofrecemos una perspectiva diferente, porque vos planteabas como que los que lo logran contar o los que se saben. Hay una frase muy común entre los especialistas de abuso sexual donde se dice que el abuso que se muestra es la punta del iceberg. Es porque la mayoría de las personas no lo cuentan y porque dentro de la psicología clínica se sabe que es un fenómeno que se analiza retrospectivamente. O sea que nos encontramos con un paciente de 30, 35, 40, 50 años o más y que lo está contando por primera vez en su terapia. Entonces, si el niño lo ha contado, lo escuchamos, le creemos e hizo lo que podía hacer, que era sobrevivir a la situación. Porque hay muchos niños con situaciones de abuso sexual que sabemos que no sobreviven a estos eventos, incluso cuando se trata de familiares cercanos. Entonces, tranquilizar al niño, agradecerle la confianza que nos lo haya contado, ofrecerle un ambiente seguro para contarlo y pedir ayuda. Desde la atención médica, desde la atención psicológica, desde la asistencia legal, pero primero creerle. Okay. Y bueno, ya comentaba un poquito, pero ¿nos podría hablar más de cómo afecta este abuso sexual al infante? Sí, afecta en la vida diaria, en su desarrollo, ¿sí? en la vivencia cognitiva. Tiene que convivir con esa situación, ¿sí? Termina una situación de abuso y agarra las muñecas y se pone a jugar, ¿sí? Pensemos en esa dificultad de seguir siendo niño habiendo vivenciado o estando transitando una situación de abuso, y hay una serie de consecuencias y de trastornos que son prototípicos y que se repiten en personas que han tenido situaciones de abuso sexual y que no se ha llevado adelante una develación en el sentido de que los hayan escuchado, se haya hecho una denuncia, un tratamiento. En esos casos donde la respuesta o la solución ha sido fallida o nunca llegó, ahí se presentan una serie de trastornos significativos, desde ideaciones a intentos suicidas, trastornos de la conducta alimentaria. Tiene una asociación muy grande el abuso sexual infantil y los trastornos de la conducta alimentaria, y muchísimas publicaciones sobre el tema, sobre todo en el correr de los últimos 10 años.
trastornos de sueño, trastornos de la vida sexual y sobre todo esta dificultad en aquellas personas que no han podido hacer tratamiento, una revisión de estos fenómenos en sus propios hijos. Entonces tenemos generaciones de 2 o 3 familias con 2 o 3 generaciones donde se repiten situaciones de abuso sexual infantil y estos fenómenos no cesan, o sea que afecta la vida del niño, afecta a largo plazo con trastornos a largo plazo y afecta si esto no se ha tratado positivamente, si no se han llegado a medidas de apoyo, de cuidado en la niñez o en la adolescencia a las generaciones venideras. Entonces recibimos pacientes con trastornos ligados, consecuentes al abuso sexual infantil y a preguntarle a sus mamás si han tenido alguna situación como que pueda pensarse de su comprensión como dentro del abuso sexual infantil y la respuesta de esas mamás es sí, yo también, pero nunca lo conté. Así que esto es un fenómeno a trabajarlo porque ya tenemos 2 o 3 generaciones con este impacto. Así que afecta totalmente, afecta también a la salud física, por supuesto, porque el cuerpo de un niño no está preparado para estos eventos, ¿sí? Okay. Con lo que menciona de que se han encontrado que hay 2, 3 generaciones donde sigue el abuso, ¿es porque sigue estando el mismo ofensor sexual o es porque como que se repite el patrón? Muy, muy bien la apreciación, de las dos maneras, ¿sí? Hemos tenido situaciones donde un padrino, un abuelo ha abusado de sus hijas mujeres y ahora abusa de sus nietas, ¿sí? Por ejemplo. Y hay otras porque la misma situación no elaborada por parte de la mamá ha llevado adelante a que no ha podido cuidar a sus hijas frente a esto o creyó que no podía pasar o incluso ha elegido inconscientemente a una persona que tenga las mismas características que el ofensor sexual, de las dos maneras, pero la herramienta más importante para ilustrarlo con el paciente y con sus familias es el genograma. Entonces, en el mismo gráfico del genograma vemos repeticiones de abusos a nivel transgeneracional altamente significativas. Así que es muy importante para tener en cuenta y esto se trabaja a los fines de no tener en la consulta dentro de 20 años al hijo contando las mismas situaciones también altamente traumáticas. Pensemos que es ofensor de niños, no es que es ofensor de un niño puntualmente, es abusador de niños. Entonces esto se repite en varios miembros de la familia o en varios alumnos o si se trata de un preparador o un entrenador físico, en varios niños en 40 años, por ejemplo, de carrera profesional, o si se trata de un sacerdote en las diferentes ciudades donde ha trabajado. O sea, la historia después nos muestra cuando adultos realizan una denuncia y esto se visualiza, personas de diferentes ciudades y de diferentes edades que han atravesado estas mismas vivencias. O sea, ahí también dentro del estudio de los abusadores y de la clasificación de los abusadores, hay estudios que dan cuenta de la cantidad de niños de los que ha abusado un único abusador. O sea que es un fenómeno que de no llegarse a una solución asertiva, positiva, tiene un efecto multiplicador altísimo. Altísimo. Bueno, lo que nos habla de las afectaciones, pues también entraría un parte en estos indicadores de que se está viviendo el abuso, ¿no? Porque finalmente un trastorno alimenticio o de sueño, pues es un cambio de conducta que es muy notorio. Y, así es. Esto, el poder verlo, ¿no? Sí. Porque el niño nos lo cuenta de un modo u otro, pero tiene que hay alguien que lo está pudiendo mirar, que no pudo ver la situación de abuso, ¿sí?
Porque dicen, bueno, ¿y con quién estabas? Cuando no estábamos todos en mi casa, pero esto pasaba en tal lugar de la casa. Bueno, ¿y dónde está tal? ¿Y qué está haciendo? ¿Y por qué tarda tanto? O sea, no desde un hipercontrol, sino desde el cuidado, ¿sí? Entonces, no pude ver la situación de abuso, pero sí poder ver estos cambios para que el abuso cese y sobre todo una vez que lo contó el niño, para que esto no siga pasando. Porque es una nueva revisión del evento del abuso y porque lo conté y no se modificó nada. Claro. Entonces, ese daño es mayor. Sí. Sí. Bueno, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para los cuidadores para tratar de prevenir este abuso sexual? Sí, por supuesto. En primer lugar, sabemos que lo que más cura es la promoción de la salud, ¿sí? Hablar de los vínculos saludables, de las relaciones parentales dentro de los estilos parentales democráticos, con límites, por supuesto, que sobre los hijos y en la crianza, pero también con esta posibilidad de escucha, de afecto y de que si sucede este evento, el niño ese mismo día se lo pueda contar a un adulto cercano y responsable. O sea que la primera recomendación está enmarcada en el espacio de la promoción de la salud, que es el vínculo sano y constructivo. Pero en la segunda línea tenemos toda esta mirada acerca del propio cuerpo del niño, del autocuidado, de que son prácticas que están reservadas para las personas adultas y en el caso que cada adulto lo desee llevar adelante, o sea que son cuestiones que nadie le puede tocar, que nadie puede revisar sus partes íntimas, ya enseñarle al niño que desde que tiene la edad para poder hacerlo, pueda higienizar estas partes el niño solo, obviamente que con la supervisión y el cuidado del adulto, y que ante cualquier cosa que le pase en su vida, no solo de índole del abuso sexual, sino lo que fuese, que puede contar con nosotros. Esa es una parte del cuidado. Igual ya sabemos que con eso solo no alcanza, ¿sí? Pero parte de las recomendaciones es evitar que pase, porque las campañas de prevención, nosotros vemos tanto en México como en la Argentina, como en muchos otros países, aluden a cuando el evento ya pasó. Denunciar, llamanos. Entonces está la niña como llorando, la muñeca tirada en el piso, como una marca que puede pensarse como un golpe o una ropa rajada. Sin embargo, nosotros tenemos que apuntar al evento antes de que el abuso se acontezca, ¿sí? Así que es parte de lo que tenemos que construir, ese pre, para que no lleguemos a la situación de abuso. Claro. Y creo que, bueno, lo que nos comenta en parte del pre es como esta comunicación con el niño y el que conozca su cuerpo. Y creo que es una de las cosas que a los cuidadores y sobre todo directamente a los padres, a las madres de familia, creo que es la parte que más les cuesta trabajo, ¿no? Que más cuesta trabajo, el cómo lo hablo con el niño. Porque incluso hasta cierta edad no llamamos ni siquiera a los genitales por su nombre, ¿no? Siempre les cambiamos el nombre o es como eso no se agarra, nos toca. O sea, siempre es como algo negativo. Entonces, ¿cómo podemos hablar con los niños sobre esto del autocuidado y sobre el abuso sexual también? Con total naturalidad. Pensemos que no solo en los padres, hasta hace poco tiempo hay determinados órganos que no se estudiaban en anatomía en la carrera de medicina, por ejemplo, a menos que uno hiciera una especialidad puntualmente como especialidad posterior, ¿sí? Estudio de posgrado, pero dentro de los estudios de anatomía no eran incluidos. Entonces pensemos que el tema era tabú también para los profesionales, no solo en la relación de padres con hijos. O sea, plantearlo como otro tema más, sabiendo que eso le brinda una capa totalmente protectora a nuestro hijo y diciéndole el nombre de cada uno de los órganos. Y un niño por decirle vagina o decir pene,
no está asociado a una mala palabra, sino que es una denominación, es el nombre que tiene y ayuda también al niño a saber de qué se habla en una situación escolar, en una situación de acoso o en una situación de ofensas entre pares, entre chicos, donde realmente pueda hablar con propiedad. Es un factor protector poder hablar de educación sexual con nuestros hijos y también autorizar a que esto se lleve adelante en las escuelas. Sabemos que hablar del tema no genera embarazos adolescentes, ¿sí? Hablar del tema permite la utilización a futuro del preservativo. Hablarlo, ponerle nombre, en realidad es un factor protector. En diferentes estudios, no solo en el abuso sexual, se ve que a mayor nivel educativo, a mayor instrucción, mayor formación, más factores protectores tenemos. Pero no solo frente al abuso, a múltiples afecciones. Por ejemplo, está estudiado en este momento de pandemia con el COVID. Entonces, no es una sobreinformación, sino que es poder explicitar, como hablamos de tantos otros temas con nuestros hijos, y saber que si está la pregunta y nosotros no le damos una respuesta satisfactoria, va a buscar en internet, va a tomar una creencia errónea, va a generar una distorsión cognitiva. O sea, sabemos que la respuesta está en nosotros, y lo que no sabemos o lo que no podemos, llevar esta pregunta a una consulta profesional estando nosotros presentes, ¿sí? Hablarlo con el pediatra, con el eviatra, y encontrar la forma. Hay estudios muy interesantes acerca de cómo se le explicitó a la niña la menarca, cómo se le contó acerca de su periodo menstrual. Y de acuerdo a si esto le fue explicitado como algo natural, parte de la biología, parte del crecimiento, qué implicancias se trataba, cómo posteriormente la sexualidad había tenido una orientación positiva, una perspectiva de vivencia saludable, placentera. Y en aquellos casos que fue planteado negativamente o que no sabían qué sucedía, todas las consecuencias negativas. O sea que vemos que la información es una herramienta valiosísima, ¿sí? Y hablarlo como hablamos otros temas. Y también estar agradecidos a nuestros hijos que nos llevan esta pregunta a nosotros. Claro. Entonces creo que deberíamos empezar primero con nosotros, ¿no? Y preguntarnos a nosotros qué tan cómodos nos sentimos con el tema, o incluso a lo mejor con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. Exacto, así es. Cómo nos vinculamos con ellos para poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? O a los niños que están a nuestro cargo. Excelente lo que planteás, y pensá que venimos de generaciones donde no se estilaba estas conversaciones con nuestros padres, y menos de nuestros padres con nuestros abuelos, y así podemos rastrear. Cuanto más atrás, pensemos en los prejuicios y en los mitos de cada uno de ellos, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, hemos hablado del abuso sexual de los niños. Me gustaría hablar ahora un poco de la otra parte, de los ofensores sexuales. De manera general, ¿qué podría decirnos de los ofensores sexuales? ¿Qué nos preocupa en este momento en relación a ello? Tuvimos, no solamente en la Argentina, en el mundo, y esto uno lo rastrea por las publicaciones científicas sobre el tema, una preocupación vigente sobre ofensores sexuales jóvenes. Entonces se recibe la consulta y dice, bueno, ¿y qué edad tenía? No, es un compañero, es un primo que tiene esta diferencia de edad, o nuestro hijo tiene 5 años y el ofensor tiene 13, o sea, con esta cercanía donde en realidad no tenemos a un niño para atender, sino que tenemos a 2 para brindar asistencia sobre esto. Esto se está viendo cada vez más. Entonces es una alarma, y los diferentes estudios lo que muestran es que no hay una característica común en todos estos ofensores sexuales jóvenes. O sea, la característica común es que son todos diferentes. En términos sociodemográficos, en términos de historias de vida,
en que han tenido o no han tenido situaciones narradas de abusos sexuales previos, en las características del grupo familiar, en la dinámica, en la funcionalidad familiar. O sea, hay un nivel de heterogeneidad muy grande, entonces es algo sobre lo que podemos comenzar a preguntarnos, y también que la prevención alcance también a estos niños antes de llegar a una ofensa, y sobre todo lo que se ve es una resistencia de estas familias en reconocer que el niño ha tenido estas conductas que no son esperables, que no son propias, y en llevarlo a tratamiento. Esta es una necesidad imperiosa, creer y hacer, no puede ser, mi hijo no lo creo y no va a ser así, y una enemistad tremenda y disociación entre estas dos familias. Sabemos que esto pasa y que es una deuda pendiente sobre la que seguir investigando, pero a la hora de brindar tratamiento, ofrecer tratamiento a las dos familias, a estos dos, en muchos casos a estos dos niños, ¿sí? En esta misma situación. Es una preocupación altamente relevante de esta época, así que es algo sobre lo que nos tenemos que abocar. También pensar que hay ejemplos de éxito en la prevención del abuso sexual infantil y en el abordaje. Hay dos países puntualmente, todo lo que tiene que ver con las políticas de Gran Bretaña y en Alemania también, en sintonía, han llevado adelante programas donde ellos brindan tratamiento al posible ofensor sexual. Entonces se le dice, si vos tenés deseos de tener tocamientos o de besar a un niño, acércate que te podemos ayudar. Esos dos países han modificado las tasas de prevalencia que tienen todo el resto de los países del planeta. Desde la primera investigación de Kinsey, que ya cumple 100 años, hasta la actualidad, tenemos un promedio de entre el 20 y el 25% de las niñas y la mitad de los varones, o sea, 1 de cada 5 niñas o 1 de cada 4, depende del país y la forma de medir el abuso sexual infantil o qué consideramos por abuso y qué no, han tenido situaciones de abuso sexual infantil en la infancia. O sea que es un problema de salud pública, porque es un evento que afecta a 1 de cada 5 o 1 de cada 4, y la mitad de ese porcentaje en los varones. Salvo en África, que es el lugar donde da más alto el porcentaje en varones. Pero entonces lo estamos pensando con que estos dos países ofreciendo tratamiento a quien tendría interés o deseos, entonces se les dice, vos no sos responsable de lo que sentís en términos de llevar adelante una ofensa sexual, pero sí sos responsable de lo que haces con eso que sentís. Vení que te podemos ayudar. Nos parece que ya probaron que eso da resultado y que el resto de los países tenemos que ir por esa línea y ofrecer estos tratamientos. Obviamente para ello necesitamos capacitación los profesionales, porque es muy difícil, ¿sí? Hablamos de tratamientos interdisciplinarios, en muchos casos con medicación, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, brindando asesoramiento legal, grupos, tratamientos con mucho seguimiento y asistencia para que la persona que tuvo estos sentimientos pida ayuda antes de llevar adelante la situación del abuso. Es una conducta anticipatoria y eso también es prevención. Y hasta ahora es la que se mostró que da más resultado, porque en 100 años, ¿qué cambiamos? Empezamos a hablar con nuestros niños, les empezamos a decir, tu cuerpo es tuyo, me podés contar, nadie te lo puede cuidar. Sin embargo, seguimos en ese mismo porcentaje de hace 100 años, que es 1 de cada 4, 1 de cada 5. Pasaron 100 años, ¿cuánto se habló de abuso sexual infantil? ¿Cuántas campañas? Y sin embargo, el porcentaje se mantiene. Entonces, intentemos, además de todo eso que estamos haciendo, esta otra vertiente de tratamiento, de ofrecimiento al posible ofensor sexual joven, para darle ayuda antes de que llegue adelante a la situación de abuso. La experiencia en los dos países es personas que viajan kilómetros
para acercarse al lugar donde tiene esta posibilidad de tratamiento para tomar esta opción. Así que sabemos que eso ha dado resultados. Sí. Y aparte un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Una manera de prevenir desde el otro lado, porque siempre nos enfocamos en la persona en la que podría recibir el abuso, no en la persona que podría ser un agresor. Así es, y como dijimos hace un ratito, un ofensor de cuántos niños puede llegar a ofender sexualmente, o sea que tenemos una posibilidad de ayudar a muchos niños tratando a un ofensor. Sí, de hecho sí, creo que es más probable cambiar hablando de estadísticas, cambiar pues esas estadísticas con la prevención o con el acercamiento a un posible ofensor que a una posible, no me gusta mucho la palabra, pero digamos víctima, ¿no? Sí. Sabemos que por ahí hay una visión que es sobreviviente, ¿no? Que es superadora de la palabra víctima. Sí. Ha logrado lo que hizo. Lo más importante en muchos de estos casos es sobrevivir. Y ya con eso hizo su parte y ahora nos corresponde a todo el resto hacer más, ¿no? Claro, principalmente pues para prevenirlo, ¿no? Para tratar de evitar en lo posible que se repita. Así es, sí. Y entonces me comentaba lo de los ofensores sexuales jóvenes, que bueno, creo que actualmente son más, o es más la frecuencia de que sean ellos más que los adultos. Y comentaba que hasta el momento no hay como características o cuestiones que pudiera decir, pues estos sí lo presentan en común. No, son muy diversos. Así es, la característica es la heterogeneidad. Esta cuestión tan diversa que hace que también que trabajemos con la subjetividad de cada uno y planteando tratamientos que pueden ser eficaces para cada uno puntualmente. Sí, así es. Bueno, doctora, ¿le gustaría agregar algo más? Un agradecimiento, además de por la convocatoria, porque puedan tratar este tema, y esto también es prevención primaria, el que podamos charlarlo, el que podamos llegar con la lectura a profesionales y a cuidadores, ¿sí? Y también a personas que han atravesado situaciones de abuso sexual y que puedan comprender lo que les aconteció y sobre todo que no tienen responsabilidad sobre esos eventos, pero tienen una responsabilidad propia ahora, que es pedir ayuda en esta situación para la superación. Y la experiencia es que existe la resiliencia y existe la prosocialidad, el ayudar a otros para que no vivan estas mismas situaciones. Claro, sí, la verdad con esta entrevista pues se pretende un poquito esto, ¿no? Dar a conocer un poco más del tema y que sea pues para la población en general, ¿no? Que cualquier persona que tenga acceso a ella pueda enterarse de qué trata esto y de cómo se puede ir manejando. Así es. Bueno, excelente, gracias. Bueno, doctora Analia, muchísimas gracias por participar con nosotros, por esta entrevista que nos da mucha información, mucho que comprender, mucho que analizar también en nosotros mismos, ¿no? Le agradezco mucho por su participación con la revista Redes y espero tenga muy bonita tarde. Gracias.